Hola, quería compartir con ustedes una pequeña y corta meditación y responder una pregunta que muy a menudo me encuentro con personas haciéndola y la veo en internet y la veo en mi vida normalmente. Que las personas se preguntan por qué hay tanto mal en este mundo, por qué Dios permite tanto mal. Y de hecho, muchas personas utilizan ese argumento de la maldad que hay en el mundo, que por qué los niños mueren, dónde está tu Dios, por qué hay sufrimiento en este mundo, y utilizan eso como una excusa para no creer el Evangelio y para eh, seguir en su condición de impíos y pecadores y no venir al Evangelio y no aceptar la solución que Dios ha dado en Cristo. ¿Por qué el hombre sufre en esta tierra? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en esta tierra? Yo básicamente quiero hacer algunos comentarios es lo que yo entiendo por la Biblia. Lo primero es que vivimos en un mundo caído. Vivir en un mundo caído quiere decir que el mundo tal cual nosotros lo vemos ahora no es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios era un mundo donde no había ni siquiera muerte. Y básicamente la muerte es la gran fuente de sufrimiento en este mundo. Tanto porque nosotros sabemos que nos vamos a morir y nos enfermamos y las enfermedades nos acercan a la muerte y nos producen grandes sufrimientos, como el sufrimiento que nos produce nuestros familiares que mueren. Nosotros, el ser humano no se acostumbra a la muerte porque la muerte no es natural. La gente dice, la muerte es natural. Realmente no es natural porque el hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir. Por eso se mueren millones de personas cada día, o cientos de miles en el mundo. Y nosotros conocemos miles de personas que han muerto en la historia. Se mueren nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros padres. Y cuando se muere alguien nos sorprende. Se murió fulano. ¿cómo? Claro, se murió porque no es natural, pero el hombre no fue creado para morir, sino para vivir. Por eso la muerte es algo tan terrible. Nosotros sabemos que no vamos a morir y no nos acostumbramos a eso. Ahora, la muerte entró en el mundo por el pecado del hombre, por el pecado del primer hombre, de Adán y de Eva. Y como ese hombre murió y ese hombre Dios lo usó como una cabeza federal, como un representante de la raza humana en el huerto del Edén, Dios le puso una prueba y le dijo, el día que comas de esa fruta te mueres. Y cuando Dios le estaba diciendo eso a Adán, nos lo estaba diciendo a todos nosotros. Lo que Adán hizo fue como si todos nosotros lo hubiéramos hecho. Por eso nosotros heredamos el pecado original, el pecado de Adán. Y desde que nacemos somos pecadores. Dios no nos diseñó pecadores. Dios simplemente permitió que el mal entrara al mundo a través del pecado de Adán. Y obviamente con las consecuencias. Dios maldijo el mundo. Dios le dijo a Adán que el mundo iba a ser maldito por tu causa. Y con el polvo, así como saliste, así vas a volver al polvo. O sea, decretó su muerte. Y de hecho, Dios le había dicho a Adán que iba a morir el mismo día. Y Adán no murió el mismo día. Y obviamente no murió el mismo día porque Dios puso un sustituto. Dios tomó un animal y sacrificó al animal y cubrió a Adán y a Eva con las pieles de los animales. Y en ese sentido, Adán y Eva murieron el mismo día porque cuando el sustituto murió, obviamente él murió Adán. Uh, pero el punto es que nosotros vivimos en un mundo en el cual entró el mal. Y como entró el mal quiere decir guerras, muerte, todo el mal que nosotros vemos, sufrimiento, todo lo desastroso que vemos, enfermedades horrorosas que hay en el mundo, los ciclones, los terremotos que matan montones de gente, los niños que nacen deformes. Ese no fue el diseño original de Dios, sino el hombre ha vivido en este mundo donde Dios se ha apartado, digamos en un sentido, aunque Dios sigue gobernando, pero Dios está en el cielo apartado del mundo y el mundo sigue en ese cauce de caos, de guerras y de sufrimiento, producto de una maldición que Dios le dio al mundo originalmente porque el hombre pecó contra Dios. Y mientras nosotros vivimos en algún momento de nuestras vidas, nosotros tenemos que entender esa verdad. Esa verdad se entiende a través de la Biblia. Y cuando nosotros entendemos esa verdad, que vivimos en un mundo caído, también la Biblia enseña que hay una esperanza, que eventualmente eso va a terminar, que eso no es para siempre. Ahora mismo tiene miles de años, pero eventualmente eso va a terminar y va a terminar en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, el mundo va a ser transformado de nuevo
a su situación original. Y mientras eso ocurre, nosotros los cristianos estamos llamados a explicar a la gente que esa es la razón, una de las razones por las cuales hay sufrimiento en el mundo. Nosotros los cristianos no estamos exentos de sufrimiento, pero el uno entender las razones, eso le da consuelo. Y el entender que, que no va a ser para siempre, también nos trae gran consuelo. La primera razón que vivimos en un mundo caído. La segunda razón es que Dios gobierna este mundo. Aunque no lo vemos, hay un gobierno eh, que Dios ejerce en este mundo. Y Dios permite el mal para muchas personas por diversas razones. La Biblia enseña que Dios permite el mal para el creyente, pero a la larga es para el bien del creyente, porque dice la Biblia que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso quiere decir que una enfermedad específica que yo tenga, Dios la mandó o lo permite por alguna razón positiva y buena para mí. En cambio, la misma enfermedad para una persona que no ama a Dios, que es un ateo, no tiene nada que ver, no conoce el Evangelio ni le importa, puede tener dos razones para llevarlo a Dios a través del sufrimiento o simplemente como un castigo aquí en esta tierra. Eh, entonces, en ese sentido, no es para bien de la persona. Pero lo que quiero decir es que Dios tiene control sobre todo el ser humano y Dios juzga aquí en la tierra las consecuencias que nosotros cosechamos por haber hecho cosas incorrectas y haber pecado contra Dios son básicamente parte del mal que nosotros nos llamamos a nosotros mismos por consecuencia por haber hecho cosas incorrectas. Ahora, no siempre sucede así. Eso quiere decir que hay personas inocentes que sufren, pero hay una razón. Y aún personas inocentes en el sentido de que no están sufriendo porque cometieron un mal específico. Hay otras personas que sí cometen, son personas que cometen, hacen un asesinato, un robo y entonces sufren con la cárcel. Dios permite el sufrimiento como consecuencia de un mal o una gran enfermedad que le manda y se muere de un cáncer horrible. Pero en muchos casos, hombres que no han hecho nada malo en el sentido general, tienen sufrimientos graves. Y nosotros lo vemos en la Biblia, pero es porque Dios tiene un propósito. Y nosotros vemos un caso, hay varios casos, hay muchos casos en la Biblia, digamos, pero hay un caso específico que llama la atención y es en el Evangelio de Juan. Nosotros vemos como había un ciego que los discípulos caminando con el Señor Jesucristo vieron, se encontraron con este ciego y cuando le pasaron por el lado, uno de ellos le pregunta al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este para ser ciego o sus padres pecaron para que él naciera ciego? Y Cristo le dijo, no, 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 ni sus padres pecaron para que él naciera ciego, ni él pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten. En otras palabras, Dios hizo que este hombre naciera ciego y estuviera durante toda su vida quizá pidiendo en una esquina dinero con hambre y ciego, para un fin mayor, para un fin posterior y para algo que iba a ocurrir eventualmente, y era que Dios había preparado que Cristo pasara por ese lugar y Cristo se acercara a ese hombre y lo sanara y mostrara su poder a las demás personas pudieran ver esa señal y creyeran lo que Cristo dijera. Por eso Cristo le dijo, no, 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 ese hombre no fue que él pecó o que sus padres pecaron, sino que ese hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Y qué hizo? Llamó al hombre y le dijo, ¿tú quieres ser sano? El hombre le dijo, obviamente sí. Sanó al ciego y las personas entonces entendieron que a través de esa sanación, lo que Cristo estaba diciendo era verdad. Los milagros que nosotros vemos en la Biblia tienen una razón de ser. Dios no hacía que los hombres hicieran señales sin razón. Y la razón básicamente era para mostrar a la gente que lo que ellos estaban hablando era de Dios. Moisés hizo milagros delante de Faraón, y la razón era para que Faraón creyera que Dios lo había mandado. No era que convirtió un bastón en una serpiente como un truco de magia para que Faraón se riera y dijera, pero tú eres un mago, fantástico. No, era Dios me mandó y para que tú entiendas que yo estoy diciendo la verdad, yo voy a hacer este milagro. Y eso mismo sucedía con Cristo. Cristo hacía señales para que las personas entendieran y las personas creyeran que Dios lo había mandado. Esa era la razón. Entonces, en el caso de este hombre ciego, este hombre no hizo nada malo, en el sentido, era un pecador, pero no había heredado la ceguera porque había hecho algo malo específico.
sino básicamente para que se manifestara, cuando Cristo pasara por ahí y lo sanara, que lo que Cristo, la señal que él estaba haciendo, eh, era, era para que la gente creyera en su palabra. Entonces, en ese sentido, hay personas buenas en un sentido que hacen que Dios permite el mal por una razón buena, como en ese caso. Hay otros casos donde no, que es por un juicio, donde personas hacen cosas incorrectas y Dios, aunque Dios no juzga a todas las personas en esta vida, eh, pero a muchas personas sí, sobre todo a los cristianos. Cuando un cristiano no pierde la salvación, un cristiano es un cristiano, y cuando un cristiano cree en la obra de Jesucristo es salvo para siempre, no se puede perder, porque Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y si yo creo en Cristo y Cristo me da la vida eterna hoy, es eterna, yo no puedo perderla. Pero mis pecados sí me pueden acarrear consecuencias, consecuencias de enfermedades o consecuencias de que Dios me quite la vida simplemente y me lleve al cielo, pero me quita la vida. Y si Dios me quita la vida, va a ocasionar grandes sufrimientos a mi familia, a mis hijos. Pero eso es consecuencia de mi propio pecado. En cambio, también hay juicios que Dios hace a personas que no son creyentes y es un juicio. En muchos casos para hacerlos creyentes, para llevarlos a la verdad, para, digamos, enfermarlos o destruir su vida en un sentido, para hacerlos entender que están mal delante de Dios y llevarlos a Cristo, o simplemente como castigo en esta vida. Y nosotros vemos casos, como por ejemplo el caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos en la Biblia. Estos hombres estaban en la iglesia, eran creyentes. Yo pienso que eran creyentes porque eran hombres que estaban ya en la iglesia. Y bueno, no necesariamente porque estaban en la iglesia, pero en ese tiempo ser cristiano, digamos que era peligroso porque no era como ahora en Estados Unidos que no hay persecuciones ni hay nada. Entonces, cuando un hombre en ese tiempo bíblico decía que creía en Cristo, eventualmente estaba supuesta, podía perder la vida. Entonces, esta pareja, había un hombre, entiendo que se llama, que era, si mal no me acuerdo, era Bernabé, en el libro de los Hechos, que tenía una propiedad, la vendió y entregó el dinero a los apóstoles para que fuera repartido ese dinero a las personas por de la iglesia. No fue un mandato de Dios. Dios no le dio un mandato específico que hiciera eso. Estos hombres hacían eso por amor a su pueblo, como tú y yo podemos hacerlo ahora. No hay un mandamiento específico de que nosotros nos deshagamos de lo que Dios nos dio, si Dios nos dio casa o nos dio tierra, nos dio riqueza. Nosotros debemos utilizar nuestra riqueza para la gloria de Dios y para repartirla entre personas necesitadas, pero no hay un mandato de que nos deshagamos de todo. Eh, a algunas personas Dios sí se lo pidió, pero a otras personas no. Este hombre lo hizo simplemente por amor al reino de Dios. Y obviamente lo hizo públicamente y estas personas, Ananías y Zafira, esta pareja, tenían también propiedades. Y eso le pareció muy bonito y le pareció bueno y ellos quisieron también llamar la atención sobre sus propias personas. Y vendieron una tierra y dijeron a los apóstoles que ellos iban a entregar todo el dinero. Y los apóstoles no le pidieron eso. Dios no le pidió a ellos que lo hicieran. Pero ya ellos comprometieron su palabra y no le mintieron a los apóstoles. No le mintieron a hombres, sino le mintieron a Dios. Porque cuando vendieron la propiedad, fueron a los apóstoles y entregaron una parte. Ellos decidieron quedarse con una parte. Y cuando los apóstoles le preguntaron, ellos dijeron, no, no, te estamos entregando todo. Entonces el apóstol Pedro lo llama cuando fue, el Espíritu Santo les reveló que lo que había sucedido y como un ejemplo a los demás, a la iglesia, para que temieran y tuvieran cuidado de no jugar con las cosas divinas. Dios le quitó la vida delante de todos a ese hombre. Y después cuando la mujer llegó, 2 horas después, al hombre ya lo habían enterrado. El apóstol Pedro le preguntó, ¿y tú? ¿Es cierto que ustedes vendieron la tierra en tal o cual dinero? Y le dijo, claro que sí. Digo, y el apóstol Pedro le dijo, bueno, el cuerpo de tu marido ya los sacaron muertos y lo mismo te va a pasar a ti. Y Dios le quitó la vida a esa mujer delante de todos. Y dice que hubo un gran temor en la iglesia. Y obviamente hubo un gran temor en el sentido de que, bueno, nosotros no podemos estar mintiéndole a Dios, prometiéndole cosas y no cumpliendo. Claro, eso no quiere decir que Dios hace lo mismo ahora, porque si hiciera lo mismo ahora, bueno, eh, hay mucha gente que miente a Dios y no pasa, pero sí hay la enseñanza de que Dios piensa igual. Una persona que miente a Dios, promete algo y no cumple, Dios lo juzga, lo pudiera juzgar
o Dios piensa de igual manera y reprueba y no aprueba ese acto y lo tiene como un acto pecaminoso. Entonces, ¿qué le pasó a los familiares de Ananías y Zafira? Esa gente sufrieron un montón seguro y quizá ellos tenían hijos y quedaron huérfanos. Y, y esa muerte de esos hombres ocasionó en su familia grandes sufrimientos, pero había una razón específica para estos hombres que no era la misma razón que el ciego que vimos anteriormente. Entonces, la conclusión de todo es que Dios juzga y Dios participa en los hechos de los hombres, en lo que ocurre cada día, aunque nosotros no lo vemos. Nuestros pecados tienen consecuencias naturales que Dios permite, o Él manda juicio directamente a los cristianos por una razón específica, a las personas que no son cristianos, en muchos casos para bien, porque los lleva el Evangelio, en otros casos como una consecuencia de su pecado y un juicio y un sufrimiento que viene a causa de su propio mal. Si una persona se roba un televisor y la policía lo toma, obviamente lo meten en la cárcel, esa persona después no puede decir que es culpa de Dios, tú te robaste el televisor y mereces la cárcel. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento en este mundo obedece al reino que Dios tiene, al gobierno de Dios sobre la tierra que Dios tiene sobre los hombres, no solamente sobre los hombres en particular, sobre las naciones. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios le ordenó al pueblo de Israel entrar en la tierra prometida y le decía, mira, ve a ese pueblo y mátalos a todos. Y uno dice, wow, pero eso está fuertísimo. ¿Y cómo es posible? Mátalos a todos. No me dejes ni los niños, ni los animales. Y después nosotros vemos las razones, cómo Dios le explica a ellos la razón. La razón era, estos pueblos eran idólatras en gran manera, mataban a sus niños, como ahora mismo los abortos están matando a sus niños. Era exactamente lo mismo. Lo que pasa es que antes no lo mataban en el vientre. Cuando los niños salían, muchos de ellos, los padres, incluso los padres, ofrecían a sus hijos a ídolos. Había un ídolo, el abominable Moloch, el ídolo de la tierra de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Cuando los israelitas entran, esa gente sacrificaban sus ídolos a un dios falso y era una estatua enorme con los brazos extendidos y le ponían fuego debajo de los brazos y ponían a sus hijos vivos ahí y los sacrificaban en honor a ese dios que obviamente era un demonio. Y Dios le dice, mira, yo te mando a ti que destruyas a esa gente porque esa gente hacían eso. No lo hagas tú, porque la razón por la cual te estoy mandando a ti que destruyas esos pueblos es porque esa gente hacían eso. Es un castigo de Dios a esas naciones porque cometían hechos horrorosos, sacrificio de seres humanos, entre otras cosas que la Biblia enseña. Por lo tanto, Dios juzga naciones. Dios juzgó a la nación de Alemania cuando Hitler fue el causante de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 77 millones de personas. Dios permitió que mataran 6 millones de judíos, porque el pueblo judío es anticristiano ahora mismo y no todavía, luego de 6.000 años, no cree el Evangelio, que eventualmente vendrá. Pero Dios permitió esa matanza como un castigo a ellos, como hacerle entender, usted todavía no tan bien. Um, y Dios utilizó otras naciones, a los aliados, para poner fin a los nazis. Y los aliados mataron muchos, en una guerra, digamos, en un sentido, una guerra santa, aunque nosotros no la vemos, las personas de la calle no lo ven así, pero Dios levantó un grupo de naciones para poner freno a ese hombre. Y ese hombre perdió la vida aparentemente. Hay otras personas que dicen que él estaba, o tú, realmente se escapó. Pero sí, la nación eh, alemana padeció grandes sufrimientos porque ellos causaron esos sufrimientos y Dios mandó otra nación como juicio a pararlos a ellos a través de la guerra. Entonces, en resumiendo, vivimos en un mundo caído. Nosotros no estamos en este mundo para ser felices. Esa no es la razón primordial. Nosotros estamos en el mundo para conocer a Dios, disfrutar de Dios para siempre. Y para en el tiempo que Dios nos da, nosotros de alguna manera o de otra entender estas cosas y buscar una solución a nuestras vidas. La Biblia enseña que la solución está en Cristo. Todos nosotros somos pecadores y merecemos el infierno y merecemos el castigo de Dios, pero Dios condenó a su Hijo, castigó a su Hijo para no castigarnos a nosotros. Y Dios ha dicho que todo aquel que cree eso tiene vida eterna. Si yo pongo mi confianza en la obra de Cristo, en ese momento tengo vida eterna. La salvación es un evento,
no es un proceso. Yo no me salvo comportándome bien ni haciendo buenas obras ni nada de eso, porque es como si un hombre eh, eh, tomara a una niña de 9 años y la violara, y después ese hombre, cuando está delante del juez, le argumenta al juez que no lo castigue porque él ha dado toda su riqueza a los pobres y ha salvado muchas vidas él como médico. O estoy simplemente poniendo un ejemplo de cómo un hombre que ha hecho un gran mal no tiene excusa, aunque haya hecho luego mucho bien. El hombre merece el castigo de Dios porque ha ofendido a Dios. Pero Dios no quiere castigar al hombre. Pero Dios tiene que castigar al hombre porque Dios es un Dios justo. La única manera en que ese Dios justo aparece delante del hombre como un Dios justo es cuando Él castiga la maldad. ¿Y cómo Dios me libra a mí del castigo de la muerte eterna o del infierno? Dios lo que hace es que mandó a su hijo murió por mí, y su hijo pagó por mi pecado. El sufrimiento que Dios puso sobre él es como si hubiera sido yo, y ya yo no hay ninguna condenación para mí, porque ya Cristo murió por mis pecados. ¿Eso quiere decir que yo tengo licencia para pecar? Claro que no. Si yo, siendo cristiano, decido voluntariamente pecar, Dios me va a juzgar en esta tierra y me va a ocasionar grandes consecuencias, grandes sacrificios. Nosotros vemos hombres en la Biblia como el rey David. El rey David era un hombre de Dios que está en el cielo. Sin embargo, ese hombre, siendo un hombre de Dios y siendo un hombre a quien Dios amaba profundamente y él amaba a Dios, ese hombre le tomó la mujer de otro hombre y, y cuando ese hombre estaba a punto de darse cuenta de eso, lo mandó a matar. O sea, le quitó a la mujer a un hombre y mató al esposo. Y aún así ese hombre está en el cielo, porque Dios no lo hizo a él perder la salvación. Dios le creó, digamos que un infierno en la tierra, porque ese hombre a partir de ahí su vida nunca tuvo paz, la guerra nunca lo dejó, sus hijos hicieron lo mismo con él y le cogieron las mujeres de él. Y ese hombre tuvo una vida terrible a partir de ahí como consecuencia de haber hecho eso. Pero Dios lo llevó al cielo. La salvación no se puede perder porque la salvación no se gana. La salvación es un regalo y los regalos de Dios son eternos. Eh, Así que si tú pones tu confianza en la obra de Cristo, en lo que Él hizo, Dios automáticamente te perdona porque Dios no quiere condenar a nadie. Dios lo que quiere es que el hombre entienda que es un pecador y que si Dios lo juzga, Dios tiene la razón. Pero Dios dio la solución, Dios envió a su Hijo y lo único que tenemos que hacer es creer esa verdad. Y en el momento que ponemos nuestra confianza en que la justicia de Dios ha sido satisfecha en la muerte de Cristo y ya Dios no pide a nadie que pague por sus pecados, a nadie que acepte esa forma de salvación. El que no acepte esa forma de salvación ni la conoce, tiene que dar cuenta a Dios, porque Dios no va a pasar por alto sus pecados. O pagas tú por tus pecados, o Cristo paga por ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente pon tu fe en que la obra de Cristo, que lo que Cristo dice de él es cierto, y vas a recibir vida eterna. Si es eterna, es eterna. Si la recibes hoy, no la puedes perder, porque si no, no fue eterna. Debajo de la descripción, normalmente yo pongo un libro, si quieren lo pueden descargar, es gratis. Quizás ya alguna encuesta que tengan que llenar, pero simplemente es una forma de patrocinio. Llenan la encuesta, cogen el libro, léanlo, compartan el video para que otras personas se puedan beneficiar. Gracias.